había quedado pendiente este ejercicio que dice el trabajo realizado cuando se comprime un gas en un cilindro, como el pistón que se mostró en la clase anterior, es de 462 Joule. Durante este proceso hay transferencia de calor de 128 Joule del gas hacia los alrededores. Calcule el cambio de energía para este proceso. Bueno, este ejercicio no se puede hacer no sin antes recordar qué son el calor y el trabajo. No son propiedades del sistema, son funciones de estado. El sistema solo tiene energía. Por convención, entonces, el calor cuando es mayor que cero, es decir, tiene signo positivo, quiere decir que el sistema recibe calor desde el medio ambiente hacia él. Y cuando es menor que cero, el sistema entrega calor al medio. En reacciones químicas, esto sería una reacción endotérmica y la segunda una reacción exotérmica. En cambio, el trabajo, cuando es mayor que cero, quiere decir que el medio está haciendo un trabajo sobre el sistema. Y cuando es menor que cero, o negativo, quiere decir que el sistema está haciendo un trabajo sobre el medio. Ahora, los aumentos y disminuciones de temperatura se relacionan con intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente, así como el aumento o la disminución de la energía potencial están relacionadas con intercambios de trabajo entre el sistema y el medio ambiente. Ahora sí podemos hacer este ejercicio. Lo importante de darse cuenta en esto es que dice que el trabajo realizado cuando se comprime un gas en un cilindro, es decir, el sistema está haciendo trabajo sobre el medio. Por lo tanto, ese trabajo es positivo. Y lo otro dice que durante este proceso hay transferencia de calor de 128 Joule del gas hacia los alrededores. Si hay transferencia, entonces quiere decir que el calor es negativo. De ahí entonces que recordando de que delta U es igual al calor más el trabajo, entonces como salió calor, esto es menos 128 Joule. Y como entró trabajo, hay que sumar 462 Joule. Y eso tiene un resultado de 334 Joule. Ese es el cambio de energía en este proceso. Continuando, vamos a conocer ahora una nueva función de estado que es la entalpía y en las reacciones químicas sobre todo. Ahora, es importante mencionar que si una reacción se realiza a volumen constante, esto implica que el cambio de volumen es cero. Entonces, si yo tengo volumen constante, quiere decir entonces que es un recipiente cerrado. Por lo tanto, si el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, eso quiere decir entonces que reemplazando el trabajo me va a quedar a menos P delta V, como ya vimos anteriormente. Como no hay cambio del volumen, entonces eso se hace cero, por lo tanto la multiplicación por P se hace cero y por lo tanto el Q queda solo. Y tiene una sub V porque implica entonces que es a volumen constante. En ese caso, la energía interna es directamente el calor calculado. Ahora, la mayoría, eso sí, de las reacciones químicas ocurren a presión constante, no a volumen constante. Entonces, en este caso, haciendo el reemplazo nuevamente, nos llegamos a la misma ecuación que arriba, solo que ahora el calor es a presión constante, no a volumen constante. Al despejar el calor de esta ecuación, tomando en cuenta este parámetro, nos queda que es igual a la energía interna más P por delta U. Ese parámetro nuevo, cuando el calor es a presión constante, se llama entalpía, de modo que la entalpía es la energía interna más PV. Pero si yo calculo la diferencia de esto, me va a quedar delta H es igual a delta U más delta PV. Como la presión es constante, sale hacia afuera, por lo tanto no varía, lo que varía es el volumen. Y finalmente queda que el cambio en la entalpía es igual al cambio en la energía interna más P por el cambio en el volumen. Ahora, como la mayoría de las reacciones químicas ocurren a presión constante, también definimos el delta H de reacción como la sumatoria de los delta H de los productos menos la sumatoria de los delta H de los reactivos. Y eso nos da el delta H de reacción. Son ecuaciones que vamos a usar, por eso están en azul, recuerden. Ahora, recordando como acabamos de ver que para un sistema cualquiera Q es mayor que cero, eso implica entonces que el sistema recibe calor. Y si Q es menor que cero, el sistema entrega calor. De modo similar, entonces, como Q está a presión constante ahora, para un cambio físico o químico tenemos que el delta H va a ser mayor que cero y por lo tanto a ese cambio lo llamamos un cambio endotérmico. Y si delta H es menor que cero, es decir, tiene signo negativo, el cambio es exotérmico.
Entonces, lo que quiero decir es que ahora en adelante vamos a hablar en función de la entalpía, no del calor. Recordando este esquema también que habíamos tenido para procesos exotérmicos y endotérmicos, cuando tenemos un cambio de fusión, por ejemplo, del hielo al agua líquida, este sistema absorbe calor del medio y por eso es que el hielo se puede derretir. La ecuación está dada acá. Lo importante ahora, o distinto de lo que había mostrado antes, es que el delta H está dado y eso vale 6.01 kJ por cada mol. Para un proceso de combustión como es la del metano, para dar dióxido de carbono y agua, ahí está la ecuación química completa balanceada, el sistema entrega calor al medio. Y eso probablemente lo hemos sentido todos en la llama de la cocina, que es muy calurosa. Se ha calculado entonces que la entalpía para ese proceso o su cambio es de menos 890.4 kJ por cada mol de metano que se quema. Esto siempre es válido si la presión y la temperatura están constantes. Ahora, para escribir esas ecuaciones termoquímicas que yo mostré anteriormente, es decir, esta de acá o esta de acá, hay que tener algunas consideraciones. Los coeficientes estequiométricos siempre hacen referencia al número de moles de la sustancia. Si la entalpía me dice que son 6.01 kJ por cada mol, quiere decir entonces que la ecuación tiene que estar por mol de sustancia. Entonces aquí hay un mol de agua sólida que se transforma en un mol de agua líquida. Si se invierte una reacción, el signo delta H cambia. Si el hielo transformándose a agua líquida tiene esta energía, bueno, el agua líquida solidificándose a hielo tiene la energía contraria, es decir, con signo negativo. Si se multiplica ambos lados de la ecuación por un factor X, entonces el delta H debe cambiar por el mismo factor. En este caso se ha multiplicado la ecuación de acá arriba por 2 y entonces nos queda que 2 moles de agua sólida nos da 2 moles de agua líquida. Por lo tanto, su entalpía debe ser multiplicada por 2. Entonces ahora nos queda 12.01 kJ por cada mol. El estado físico de los reactivos y productos debe especificarse en las ecuaciones termoquímicas. Es decir, no es lo mismo que el agua sólida pase a agua líquida que el agua líquida pase a agua gaseosa. La primera ecuación de cambio físico tiene una entalpía de 6.01 kJ partido por mol. En cambio, la segunda tiene una entalpía de 44.0 kJ partido por mol. Hagamos un cálculo ahora en este ejemplo de ecuación termoquímica. ¿Cuánto calor se libera cuando 266 gramos de fósforo blanco P4 se quema al aire? Ahí está la ecuación balanceada. Y si se dan cuenta, su entalpía, que es bastante grande por cada mol, está dada por cada mol justamente de fósforo blanco. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuánto calor se libera cuando 266 gramos de fósforo blanco P4 se quema al aire? Ahí está, como les dije, la ecuación completamente balanceada y la entalpía por cada mol, que es bastante, son menos 3013 kilojoules. Lo que es importante saber de esto es este valor. Como ya dijimos anteriormente, está dada por cada mol, pero resulta que se han quemado 266 gramos de fósforo blanco. Entonces no sabemos si eso corresponde a un mol. Probablemente sean más o probablemente sean menos. Eso, ¿cómo lo vamos a saber? Si es que tenemos la masa molar del fósforo blanco. Entonces ese es el primer valor que hay que saber, porque ahí con la masa molar vamos a transformar estos 266 gramos en moles y ya se puede hacer una relación de tres simples. O usar el factor unitario como siempre lo hago yo. Vamos a ver entonces cuál es la masa del fósforo blanco. La masa molar de esto es igual a 123.9 gramos partido por mol. Ahora entonces podemos hacer la relación. Tenemos que son menos 3.013 kilojoule por un mol. Entonces, si yo multiplico esto por el inverso de la masa molar, es decir, un mol son 123.9 gramos, ahí se van a ir los mol con los mol. Y ahora, si lo multiplico por
266 gramos, entonces se van a ir los gramos con los gramos. Y por lo tanto voy a saber cuánto calor se libera, es decir, cuál va a ser la entalpía, pero no de un mol, sino de 266 gramos. Esa multiplicación da menos 6.469 kilojoule. Eso quiere decir entonces que era más que el doble de eso, un poco más que el doble, así que era 2 moles, un poco más de 2 moles lo que se quemó. Entonces, si se fijan, es mucho mayor la energía de 266 gramos que de 1 mol. Habiendo hecho ese cálculo, vamos a hacer ahora una comparación entre la entalpía y la diferencia en la energía interna, para que se den cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, para una reacción como es la del sodio en agua, que da hidróxido de sodio e hidrógeno, si por ejemplo tenemos un pistón en donde ahí está el vaso con agua y lo que hay alrededor es aire y vapor de agua y se le echa el sodio, lo que va a ocurrir entonces es que el volumen va a aumentar porque se está generando un gas. Entonces esto no está a volumen constante. Y se ha hecho de adrede para mostrar justamente lo siguiente. La energía que se produce cuando se realiza esta reacción es 367.5 kJ por cada mol. Recordando que la energía interna entonces era el delta H menos P delta V cuando la presión es constante, si mido el volumen que se produce a 25 grados Celsius y una atmósfera, un mol de hidrógeno ocupa 24,5 litros, porque eso fue lo que se produjo de acuerdo a la ecuación. Al multiplicar la presión, que sería una atmósfera, por la variación en el volumen, que fue que se produjeron 24,5 litros, eso nos da, haciendo una transformación de atmósfera litro a kilojoule, 2,5 kilojoule. Si entonces yo calculo el valor de la energía interna con esta variación de volumen, es decir, le resto a la entalpía, el cambio de entalpía, este valor me va a dar entonces menos 367.5 menos 2.5, todos esos kilojoule partido por mol, me da menos 370.0 kilojoule partido por mol. Es decir, el valor es prácticamente lo mismo. Entonces, como corolario, se desprende que la variación de volumen, por lo general, es muy pequeño, de manera que la variación en la energía interna es prácticamente igual al delta H. Otra forma de calcular la energía interna es considerando al gas como ideal. Si entonces la energía interna es igual al delta H menos la variación de la presión por el volumen, entonces la presión por volumen, de acuerdo a la ecuación de los gases ideales, es igual a nRT, así que se reemplaza. De aquí entonces, lo que se mantiene constante siempre es la constante de los gases ideales, valga la redundancia, y por lo tanto sale fuera de la variación. La temperatura también se mantiene constante, así que también sale fuera. Lo que puede variar entonces es el número de moles, si es que estamos trabajando justamente con un gas ideal que reacciona. De modo que nos queda finalmente esta ecuación. Delta U es igual a delta H menos RT delta N, donde delta N sería la sumatoria del número de moles de los productos gaseosos menos la sumatoria del número de moles de los reactantes gaseosos. Para verificar eso vamos a hacer el siguiente cálculo que está puesto ahí. Este ejercicio pone lo siguiente. Calcula el cambio en la energía interna cuando 2 moles de monóxido de carbono se convierten en 2 moles de dióxido de carbono a una atmósfera y 25 grados Celsius. Entonces, lo que nos decía la ecuación anteriormente era lo siguiente, de que el cambio en la energía interna iba a ser igual al delta H menos delta N y por RT. Recordar que la constante de los gases es igual a 8.314 Joule partido por Kelvin y por mol. Y que la temperatura va a ser igual a
25 grados Celsius más 273.15, esos son 298 Kelvin. Entonces, reemplazando aquí en la ecuación, voy a tener que la variación de entalpía es menos 566.0 kilojoule partido por mol, y eso va a estar restando a el número de moles que hay, la diferencia, perdón, en el número de moles. Entonces, en este caso tenemos 2, así que serían 2 menos, en este caso tenemos 2 más 1, son 3. Así es que eso son 3 moles. Y eso multiplicado por la constante de los gases, que es lo que aparece aquí, y por la temperatura. 8.314 Joule partido por Kelvin mol, y todo eso por 298 Kelvin. Entonces voy a repetir esto y voy a calcular esto de acá. Acá se nos van a ir entonces simplificar los moles con los moles, los Kelvin con los Kelvin, y nos va a quedar en Joule. Pero el punto es que está la unidad acá en kilojoule, entonces vamos a tener que hacer una transformación. Por lo tanto, esto nos da 2 menos 3 es menos 1, así que todo esto va a quedar negativo, por lo tanto esto queda con signo positivo, y va a ser 8.314 por 298. Entonces esto nos da 2478 Joule, que en rigor había que ponerlo en notación científica. Pero esto se va a transformar en, sabiendo de que 1 kilojoule son 1000 joule. Entonces se van a simplificar los joule por joule, y por lo tanto esto nos va a quedar menos 566.0 kilojoule partido por mol más 2.478 kilojoule. Resulta de que las unidades no coinciden porque esto le falta dividir por mol. Pero resulta de que si tomamos esto como adimensional, 2 menos 3, porque sabemos que son moles, nos queda igual dividido por mol. Así que esto quedaría acá abajo dividido por mol. Por lo tanto, ahí las unidades se hacen consistentes. Si hago esa resta, entonces me va a quedar que esto es 563.5 kilojoule partido por mol. Por lo tanto, el cambio de energía interna son 563.5 kilojoule por cada mol de monóxido de carbono que se quema.